Desde los antiguos templos de Egipto hasta los códices secretos de la alquimia medieval, el cuerpo humano siempre fue más que una estructura biológica. Fue concebido como una catedral viviente, un receptáculo divino donde cada órgano, cada hueso y cada fluido tiene un propósito místico. Quienes podían leer sus símbolos no solo entendían la salud del cuerpo, sino también la vibración del alma. Los antiguos no estudiaban anatomía para curar, sino para revelar. Cada órgano era un glifo, un símbolo sagrado. El corazón, por ejemplo, no era solo una bomba de sangre, sino el trono del espíritu. En las tradiciones egipcias se pesaba el corazón del difunto para medir la verdad de su existencia. Su peso determinaba si el alma merecía continuar su viaje. Y si eso no era solo metáfora, y si tu corazón guarda en su ritmo un código vibracional único que se puede activar conscientemente. Los pulmones, extensiones de la voluntad del alma, eran vistos como las alas internas del ser humano. Cada respiración es un ciclo alquímico. Inhalar es absorber el mundo, exhalar es transmutarlo. En algunas escuelas herméticas se enseñaba que la respiración consciente despertaba no solo la energía vital, sino también la memoria del alma, grabada en las células desde vidas anteriores. Y luego está el hígado, misterioso y poco comprendido. En la antigua Mesopotamia se utilizaba para la adivinación, se leían sus formas como si fueran estrellas. Para los sabios caldeos, el hígado era el oráculo del cuerpo. Hoy podrías pensar que esto es superstición, pero ¿qué si ese órgano realmente recibe y traduce frecuencias emocionales? El hígado guarda la rabia, la transforma, la filtra. Es un laboratorio vibracional que responde al entorno invisible. Tus riñones, gemelos custodiando las aguas internas, eran conocidos por los taoístas como los guardianes de la energía ancestral. Desde el nacimiento contienen una chispa de la esencia original, el yin, que puede agotarse o expandirse según el estilo de vida, las emociones y los pensamientos. Y si cada decisión cotidiana estuviera modulando esa reserva secreta, y si dentro de ti viviera una especie de contador oculto de tu conexión con la fuente, cuando el cuerpo se ve como un templo, la piel se convierte en sus muros sagrados. Y no es casualidad, en muchas culturas indígenas se creía que la piel era un mapa, un lenguaje vivo. Cada lunar, cada cicatriz, cada arruga era un símbolo codificado. El cuerpo te habla. ¿Lo escuchas? Por eso, en este viaje que estás comenzando aquí, en la biblioteca secreta, no estamos solo observando carne y hueso. Estamos desencriptando un manuscrito vivo escrito con símbolos, funciones y vibraciones. Un códice anatómico cuya lectura correcta puede llevarte a un despertar profundo y silencioso, uno que nace no en la mente, sino en el cuerpo mismo. Cada órgano es una palabra, cada sistema una frase. Tu cuerpo entero es un lenguaje olvidado. Y quizá, mientras sigues este video, comiences a recordar, porque el lenguaje oculto de tus órganos no solo quiere ser leído, quiere ser activado. Si estás sintiendo que algo dentro de ti resuena, suscríbete, comparte este viaje y deja que más buscadores descubran el templo que llevan dentro. Este conocimiento no debe seguir escondido. Y si tu cuerpo no solo fuera un templo, sino también un instrumento de resonancia. En las antiguas tradiciones hindúes, los sabios sostenían que los chakras, esos vórtices invisibles de energía, no eran solo centros de poder espiritual, sino órganos sutiles, equivalentes vibracionales a los órganos físicos. El chakra del corazón, por ejemplo, no solo se corresponde con el órgano que late, sino que resuena con la frecuencia del amor universal. Cada órgano tiene, por tanto, su gemelo espiritual, uno visible, hecho de carne, y otro invisible, hecho de energía. Cuando ambos están en armonía, la energía fluye como una sinfonía perfecta. Los antiguos médicos del Tíbet y de China sabían que las enfermedades no empezaban en el cuerpo, sino en el desequilibrio de esa energía invisible.
y afirmaban que los órganos eran como campanas sagradas, cada uno emite un tono específico, y cuando un órgano está enfermo, lo que en realidad ha sucedido es que su nota ha perdido fuerza o se ha distorsionado. El corazón emite una nota, el hígado otra, tus riñones otra más. Y cuando todo está afinado, el cuerpo entero canta. Pero cuando algo desafina, el cuerpo sufre. Por eso los sabios taoístas utilizaban técnicas como el sonido curativo de los órganos, vocalizaciones específicas para armonizar el tono energético de cada parte del cuerpo. No eran palabras inventadas, eran frecuencias restauradoras, vibraciones que hablaban el idioma secreto del cuerpo. Lo sabían, los órganos no solo escuchan, comprenden. Ahora, detente un momento. Respira profundamente. ¿Has sentido alguna vez un dolor inexplicable que desaparece al liberar una emoción? ¿Has llorado y sentido cómo se aliviaba el pecho? Eso no es magia, es el lenguaje bioespiritual del cuerpo actuando en tiempo real. Tus órganos responden a tus pensamientos, a tus palabras, a tus emociones, y muchas veces te hablan con síntomas, con señales, con silencios extraños. Pero nos enseñaron a ignorar ese idioma. En el hermetismo se decía que todo lo que está oculto se manifiesta primero en el cuerpo. El cuerpo es el primer lugar donde la energía se vuelve visible. Si algo no está bien en tu campo energético, tu cuerpo lo mostrará. Pero no como castigo, sino como mensaje. Por eso, comenzar a escuchar el lenguaje oculto de tus órganos es comenzar a leer el libro sagrado de tu propia existencia. Es aceptar que tu cuerpo no está roto, ni defectuoso, ni caótico, sino que está tratando de comunicarse contigo. Las culturas antiguas no veían la anatomía como un conjunto de piezas aisladas. Veían el cuerpo como un símbolo total, una mandala viviente, donde cada parte refleja el todo. Así como un pétalo refleja la flor entera, así tu estómago puede reflejar tus miedos. Tu garganta puede revelar tu capacidad de expresar tu verdad. Tus ojos quizá no vean lo externo, quizá están tratando de mirar hacia adentro. Y si cada órgano te está contando algo, la pregunta es, ¿estás listo para escuchar? Seguimos desvelando este lenguaje sagrado. Déjame saber en los comentarios si alguna vez sentiste que tu cuerpo intentaba decirte algo, y qué fue. En las antiguas escuelas esotéricas de Egipto y Grecia se enseñaba algo que hoy resulta perturbadoramente poderoso. Cada órgano del cuerpo era considerado una puerta hacia planos de conciencia, hacia memorias ocultas, hacia fragmentos dormidos del alma. El corazón, por ejemplo, no era simplemente una bomba muscular, era una puerta al juicio. En el libro de los muertos, los egipcios narraban cómo el corazón del difunto era colocado en una balanza frente a la pluma de Maat. Si era más pesado que la verdad, no pasaba, porque el corazón guardaba todo lo vivido, todo lo sentido y también todo lo no dicho. El hígado, según los antiguos sumerios y los chinos, era el asiento del alma. Se decía que era el órgano que más recordaba los traumas del linaje. A través del hígado podías acceder a los dolores no resueltos de tus antepasados. ¿Lo has notado? Muchas personas con ira reprimida o rencores intensos terminan desarrollando problemas hepáticos. No es coincidencia, es una consecuencia vibracional. El intestino, que en las culturas modernas apenas se considera como el aparato digestivo, en la medicina ayurvédica era considerado el segundo cerebro. Y no solo porque allí viven millones de neuronas, sino porque en el vientre se ocultan los miedos más primitivos. Los sabios decían, si quieres saber si estás alineado con tu verdad, escucha tu estómago. El útero, en las tradiciones femeninas antiguas, no era solo una cavidad biológica, era el caldero alquímico de la creación, un templo interno donde no solo nacían hijos, sino ideas, visiones, intuiciones. Y cuando una mujer no honra ese templo, su sabiduría se apaga, pero cuando lo activa, se convierte en fuente viviente de lo invisible.
En todas las culturas iniciáticas se entendía que el cuerpo es un libro sagrado, escrito en carne, donde cada órgano es una palabra, cada músculo una línea, cada fluido una metáfora. Y leer ese libro es conocerse a uno mismo, no en la superficie, sino en el nivel más profundo, el nivel simbólico. Hoy nos enseñan a tratar al cuerpo como una máquina, pero los antiguos sabían que el cuerpo es un símbolo, y cuando algo en ti duele, no está fallando una máquina, está gritando un símbolo que no has comprendido. En el hermetismo se decía que el cuerpo es la sombra densa del alma. Lo que no se expresa en la conciencia se densifica en el cuerpo. Una pena no llorada se vuelve un nudo en la garganta. Una rabia no soltada se acumula en los tendones. Un miedo no enfrentado se instala en el pecho. Por eso, cuando hablamos de activar el lenguaje oculto de los órganos, no estamos hablando de medicina. Estamos hablando de sabiduría interna, de volver al cuerpo no como un enemigo, sino como un oráculo, uno que siempre ha hablado, pero que nadie enseñó a escuchar. Si comenzaras a mirar tus síntomas como mensajes, ¿qué cambiaría en tu vida? Y si tus órganos no están fallando, sino pidiendo ser escuchados, comienza hoy. Cierra los ojos, siente tu pecho, tu vientre, tu garganta. ¿Dónde habita el silencio? ¿Dónde está el ruido? Ahí empieza tu lenguaje sagrado. Seguimos adentrándonos en el misterio. Para los alquimistas, el cuerpo humano no era simplemente materia, era espíritu encarnado. Decían que cada órgano vibra con un metal sagrado, cada glándula con un planeta y cada función corporal con una nota musical. Así, la sangre no era solo fluido vital, era el equivalente al azufre alquímico, la fuerza ígnea que recorre los caminos internos del alma. En los tratados herméticos se explica que el corazón vibra con el sol, el centro de todo. Por eso, cuando alguien está centrado, amoroso y conectado, su corazón emite una frecuencia luminosa. Pero cuando el ego toma el control, esa luz se oscurece y la energía vital se dispersa. Los pulmones, que expanden y contraen el aliento, estaban relacionados con Mercurio, el mensajero de los dioses. El aire, invisible pero imprescindible, representaba la palabra sagrada. Respirar, entonces, no era un acto biológico, era un ritual de comunión con lo invisible. El hígado, por su relación con la purificación de la sangre, estaba vinculado a Júpiter, la expansión espiritual. Un hígado en armonía era símbolo de un ser capaz de transformar emociones densas en sabiduría. Y cuando ese órgano se bloquea, el alma lo siente. Pierde visión, esperanza, expansión. Los riñones eran considerados los guardianes del equilibrio. Filtran, depuran, ajustan, igual que el alma cuando debe separar lo que sirve de lo que ya no. En la tradición taoísta se cree que los riñones guardan la esencia vital heredada de los ancestros. Por eso, cuando hay miedo profundo o sensación de desconexión, los riñones se debilitan. Pero hay un órgano que los antiguos sabios protegían con especial devoción, la glándula pineal. Ese pequeño centro, en lo más profundo del cerebro, era llamado el asiento del alma por Descartes, y antes de él por los egipcios era considerado la semilla de la inmortalidad. La pineal es un ojo interno, un ojo que no ve formas, sino vibraciones, y cuando está despierta, el ser humano puede percibir realidades que no son visibles para los sentidos ordinarios. Sueños lúcidos, intuiciones certeras, visiones místicas. No se trata de fantasía, se trata de activar los niveles sutiles del templo corporal. Lo sorprendente es que esta sabiduría no era exclusiva de una cultura. La encontramos en el hermetismo, en el tantrismo, en el yoga, en el chamanismo, en la alquimia medieval, en los misterios griegos. Todos coinciden en algo esencial. El cuerpo no es una cárcel del alma, es su vehículo sagrado. Y como todo templo, debe ser purificado, atendido, reverenciado. Imagina por un instante que cada órgano dentro de ti es un guardián, que el corazón te habla con su latido,
que los pulmones cantan cuando respiras profundo, que los intestinos murmuran tus emociones calladas, y que la piel, esa frontera sutil entre tú y el mundo, te protege no solo del frío, sino de las energías disonantes que no te pertenecen. Si escucharas tu cuerpo como si fuera una escritura sagrada, ¿qué crees que te está diciendo ahora? Quizá está susurrando que no has descansado, o que necesitas soltar esa carga emocional que llevas desde hace meses, o que es tiempo de mirar hacia adentro y recordar que todo, absolutamente todo, ya está en ti, porque no necesitas buscar fuera lo que ya arde en tu interior. Solo necesitas volver a leer tu cuerpo como lo que es, un códice divino, una sinfonía viva, una joya oculta bajo el polvo del olvido. Y cuando eso ocurra, cuando empieces a honrar tu cuerpo como un santuario, la energía cambiará y la vida responderá. Cuando los antiguos decían que el cuerpo era un templo, no hablaban en metáforas. Hablaban desde una verdad que hoy, en medio del ruido tecnológico y la desconexión emocional, hemos olvidado. Cada parte del cuerpo era vista como una sala sagrada, un recinto con funciones espirituales. El corazón, no solo como órgano vital, sino como trono del alma. El vientre, no solo como centro digestivo, sino como crisol alquímico donde se gesta la energía creadora. Y la columna vertebral, ese eje vertical que nos conecta entre cielo y tierra, era considerada el pilar del templo, un canal ascendente por donde circula la serpiente sagrada de la conciencia. En las escuelas iniciáticas del pasado, los discípulos aprendían a caminar por el templo de su cuerpo, desde el sacro, el punto más bajo de la columna, asociado con la supervivencia, hasta el coronario, la cima del cráneo, donde se abría el loto de 1000 pétalos, símbolo de iluminación. Pero ese ascenso no era un viaje físico. Era un viaje interior, una peregrinación de conciencia a través de los órganos, glándulas y centros energéticos. Cada emoción mal gestionada dejaba una huella, cada trauma, una memoria en los tejidos, y cada pensamiento repetido, una frecuencia en las células. Por eso, los sabios sabían que para sanar el cuerpo no bastaba con curar los síntomas. Había que leer el lenguaje oculto que el cuerpo estaba emitiendo en cada malestar. Un dolor en el cuello, quizás rigidez frente a los cambios. Una tensión en el pecho, tal vez heridas no expresadas. Una inflamación en el vientre, posiblemente emociones no digeridas. Así, el cuerpo se convertía en un libro vivo que el alma escribía con sus experiencias. Y cuando uno aprendía a leer ese libro, podía comenzar a escribirlo de nuevo, no desde el sufrimiento, sino desde la libertad. La tradición tántrica habla del cuerpo de diamante, una estructura energética que subyace al cuerpo físico y que cuando es activada, permite al ser brillar con su verdadera esencia. Ese cuerpo sutil vibra con los órganos, los pensamientos, los hábitos, y cuando hay coherencia, todo canta al unísono. Por eso, las prácticas de respiración, los cantos armónicos, los mudras con las manos y los movimientos conscientes no eran vistos como ejercicios, sino como actos rituales para alinear los salones internos del templo corporal. Todo lo que entra por los sentidos afecta al templo. Los sonidos que escuchas, las imágenes que consumes, las palabras que repites. ¿Lo sabías? Tu cuerpo graba cada experiencia y cada célula escucha. Por eso, hablar con gratitud, moverse con presencia, nutrirse con respeto, no son hábitos de moda, sino formas de honrar lo sagrado que habita en ti. Imagina ahora que alguien entra en un templo antiguo. Lo haría con los zapatos llenos de barro, gritando, corriendo, comiendo sin cuidado. No, entraría en silencio, con reverencia. Cuidaría cada paso, cada gesto, cada aliento. Ese es el llamado que hoy resuena en lo profundo. Volver a entrar en el cuerpo como quien entra en un templo. Porque solo allí, en el recogimiento sagrado de tus órganos, huesos y tejidos, puede escucharse la voz original del alma.
Y es en esa escucha donde el cuerpo comienza a transformarse, no desde la fuerza, sino desde la conciencia, no desde la imposición, sino desde el amor. Y así, sin fórmulas mágicas ni promesas vacías, el cuerpo se convierte en un puente hacia lo invisible, un altar viviente donde el espíritu encuentra su hogar en la materia. El templo no solo es estático, también respira, pulsa, siente y se transforma. Y cada órgano dentro de él tiene su propia voz, su propia sabiduría ancestral, esperando ser escuchada. Los antiguos sabían que los órganos no son solo estructuras biológicas, sino entidades vivas con una función energética y espiritual. Hablarle al hígado, por ejemplo, no era un acto simbólico, era una práctica real. El hígado, asociado con la ira y la purificación, respondía al tono vibracional de la voz, al color del pensamiento, al peso de la emoción. Cuando uno hablaba con amor al hígado, éste comenzaba a soltar memorias. Cuando uno respiraba profundamente hacia los pulmones, estos liberaban antiguas penas no lloradas. Y cuando se colocaba atención sobre el intestino, esa red intuitiva que muchos llaman segundo cerebro, empezaban a revelarse verdades olvidadas. El cuerpo, en este sentido, no solo es templo, es oráculo, un espacio donde la sabiduría olvidada vuelve a hacerse audible. Los órganos son los guardianes del tiempo. Allí viven los ecos de tus decisiones, los susurros de tus ancestros, las huellas de vidas pasadas. La medicina taoísta enseña que cada órgano está vinculado a un elemento, a una emoción y a una virtud. Por ejemplo, el corazón, fuego, alegría, compasión; el hígado, madera, ira, generosidad; el vaso, tierra, preocupación, empatía; los pulmones, metal, tristeza, rectitud; los riñones, agua, miedo, sabiduría. Cuando estas emociones están en armonía, el órgano vibra con su virtud. Pero cuando se desequilibran, el órgano empieza a cargar un exceso y se debilita. ¿Y cómo se recupera ese equilibrio? A través de prácticas que hoy parecerían místicas, pero que son tan precisas como cualquier fórmula científica: sonidos curativos, visualizaciones, movimientos internos, meditaciones con colores y frecuencias específicas. El cuerpo responde a la energía de la intención. No es una metáfora ni una creencia optimista, es una ley universal. Lo que enfocas, crece; lo que nutres, florece; y lo que ignoras, se marchita. Por eso, la ignorancia sobre el cuerpo no es neutral, es destructiva. Cuando olvidamos que somos templos, comenzamos a tratarnos como desechables. Comemos sin conciencia, dormimos sin honra, respiramos sin gratitud. Pero el cuerpo, aún dañado, espera con paciencia. Es como un templo enterrado bajo ruinas que con la luz adecuada comienza a revelarse. Y allí están los frescos originales, las paredes doradas, los símbolos sagrados esperando ser redescubiertos. La ciencia moderna empieza a tocar, tímidamente, esta verdad ancestral. Se habla ahora del microbioma como un universo inteligente, de la epigenética como una llave para reescribir el destino, del poder del corazón como cerebro emocional. Pero los sabios de antaño ya lo sabían, y no necesitaban laboratorios, solo necesitaban silencio, observación y conexión, caminar descalzo, respirar con intención, cantar para sanar, visualizar luz en los órganos, decir gracias al hígado antes de dormir. Estos actos, tan simples, tan antiguos, tan olvidados, tienen el poder de resucitar el templo desde sus cimientos. Y no se trata de misticismo sin base, se trata de recordar una arquitectura espiritual que ha sostenido a las civilizaciones más sabias de la historia. Tú eres parte de esa herencia. Tu cuerpo es el códice viviente donde la historia de la humanidad se manifiesta en carne. Y cuando comienzas a cuidar tu templo, no solo sanas tú, sanas tu linaje, sanas tu entorno, sanas tu conexión con lo divino, porque el templo no es solo para ti, es para que la conciencia mayor habite en él.
Hay un instante en el que el silencio se vuelve revelación. Y es justo ahí, cuando uno entra en contacto profundo con su cuerpo, que se abre la verdadera puerta del templo. Ese acceso no es físico, sino vibracional. Y para llegar a él, no se necesita nada externo, solo una decisión interna, la de habitarse con presencia total. ¿Y qué se encuentra dentro de esa puerta? Un mapa antiguo, lleno de símbolos que no se escriben en ningún idioma, pero que pueden sentirse en los órganos, en la piel, en los latidos. Un lenguaje oculto, no porque esté escondido, sino porque hemos olvidado cómo leerlo. La medicina sagrada, en muchas culturas, hablaba del código interno, ese que se activa cuando uno se alinea con las leyes superiores. No hablamos aquí de moralidad ni de dogmas, sino de frecuencias universales, la verdad, la coherencia, el amor, la intención pura. Cuando tu vida resuena con esos principios, el cuerpo responde, las células vibran distinto, los órganos emiten otro tipo de energía, y la salud, entendida como estado de alineación, comienza a manifestarse. Este lenguaje oculto no se transmite por palabras, sino por sensaciones. Es un alfabeto vibratorio, un sistema de símbolos vivos que hablan desde lo más profundo, una opresión en el pecho que pide expresión, un calor en el vientre que clama por creación, una presión en la cabeza que exige silencio. La enfermedad, en este contexto, no es castigo, sino un mensaje, una señal de que algo en el templo está desalineado con su propósito original. Cuando escuchas con humildad, el cuerpo responde. No necesita gritar, ni doler, ni colapsar. Solo quiere ser reconocido como el canal entre lo divino y lo humano. ¿Y qué sucede cuando empiezas a responderle? Algo extraordinario. La conciencia se entra en el cuerpo como en un trono, y comienzas a moverte con una sabiduría que no es mental, sino ancestral. Comienzas a intuir cuándo comer, cuándo descansar, cómo respirar, cómo actuar. No desde normas impuestas, sino desde una conexión directa con tu biología sagrada. Los sabios antiguos conocían técnicas específicas para activar este lenguaje oculto. No eran ritos supersticiosos, sino fórmulas vibracionales, visualizar luz dorada descendiendo por la coronilla y bañando cada órgano, respirar en patrones rítmicos que armonizan el sistema nervioso, cantar tonos específicos que resuenan con los centros energéticos del cuerpo, invocar con gratitud a cada parte del cuerpo antes de dormir. Estas prácticas, sencillas y profundas, despiertan memorias dormidas, porque el cuerpo no solo recuerda tu historia personal, recuerda también la historia de la especie, el origen de la vida, la conexión con las estrellas. Sí, el templo también es cósmico. Cada órgano resuena con un planeta, un elemento, una frecuencia, el corazón con el Sol, los riñones con Venus, el hígado con Marte, los pulmones con Mercurio, el cerebro con la Luna. Y cuando sintonizas tu templo con los ritmos del cosmos, entras en un estado de alineación que trasciende lo físico. Te conviertes en puente entre cielo y tierra, en canal entre lo visible y lo invisible. Este es el secreto que muchos intuyen, pero pocos llegan a encarnar. Tu cuerpo no es solo tuyo, es un instrumento de la conciencia universal. Y si lo limpias, lo escuchas, lo honras, comienza a sonar una melodía que cambia tu realidad entera. Cuando finalmente comprendes que tu cuerpo no es una prisión, sino un portal, toda tu percepción cambia. Ya no lo ves como algo que envejece, que se deteriora o que se arruina con el paso del tiempo, sino como un vehículo sagrado diseñado para acompañarte en tu viaje de conciencia. Un templo que te fue otorgado no como castigo, sino como regalo. Una catedral viviente donde cada órgano es una campana, cada célula un canto y cada respiración una plegaria. Y este templo te escucha, siempre lo ha hecho. Cuando estás en silencio, cuando lloras, cuando ríes, cuando hablas con gratitud o con rabia, cuando te detienes frente al espejo y te abrazas en silencio, tu cuerpo lo registra todo y lo transforma. Es alquimia pura.
energía que se mueve, se condensa, se libera, todo el universo contenido en una sola forma humana. Y sin embargo, tan pocas veces nos detenemos a honrarlo. ¿Te has preguntado alguna vez qué pasaría si tratas a tu cuerpo como tratarías a un santuario? Si cada alimento fuera una ofrenda, si cada movimiento fuera un ritual, si cada pensamiento dirigido hacia él fuera una oración, entonces todo cambia. No se trata de perfección física, ni de alcanzar estándares estéticos. Se trata de conexión. Cuando te conectas con tu cuerpo desde el respeto, algo en ti se despierta. Un fuego antiguo, un conocimiento olvidado, un recuerdo que no es de esta vida, sino de muchas. La certeza de que tú ya sabías esto, que ya lo viviste antes, que este no es el primer templo que habitas. Y con esa certeza, empiezas a recordar cómo cuidar el templo, cómo leer sus signos, cómo activar sus portales. Los dedos se convierten en antorchas, la lengua en llave, los ojos en espejos, los huesos en pilares, la piel en el velo sagrado que cubre lo divino. Y entonces lo sientes. No estás solo, nunca lo estuviste. Porque dentro de ti habita una inteligencia superior, una chispa eterna que guía cada paso, que respira contigo, que late en tu pecho y que te susurra, desde lo profundo, recuerda quién eres. Y al recordarlo, comienza la transformación. Este no es solo un video, es un recordatorio, una activación, un llamado. Y si algo en ti se ha encendido, si alguna frase ha resonado en tu interior como una campana olvidada, entonces no lo ignores. Honra ese llamado. Comparte este mensaje con quien necesite recordar también. Dale voz al cuerpo, al templo, al lenguaje sagrado que todos llevamos dentro. Suscríbete a este canal si deseas seguir explorando estos misterios. Deja tu huella en los comentarios y si esta verdad ha tocado algo en tu interior, hazlo saber con un gesto simple. Un me gusta puede ser también un acto de conciencia, porque así, poco a poco, entre todos volveremos a hablar el idioma olvidado, el lenguaje oculto del cuerpo y del alma.